Bueno, estamos con Rodolfo Burgos y Roberto Toledo, que son constitucionalistas. Así que bueno, estamos en el Día Internacional del Derecho a Saber y quería que me cuenten un poco qué sensación les queda de que en Tucumán es una de las 5 provincias que todavía no tiene una ley de acceso a la información pública. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, discúlpame, no había entendido que yo era primero, sino Rodolfo, pero de todos modos vos lo editás esto, ¿no es cierto? Sí, tranquilo. No. Yo después lo puedo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablar de la ley de acceso a la información pública implica hablar de un derecho y de una obligación de la sociedad. Porque la sociedad tiene el derecho de saber, pero también la obligación de preguntar. Y para que pueda existir una cosa, tiene que existir la otra. Y evidentemente la sociedad tucumana, amordecida, anómica, no tiene o no ha sentido la necesidad de preguntar. Al no sentir la necesidad de preguntar, el poder se encuentra en su situación de mejor confort, porque ahonda su falta de respuesta, su secretismo, y a no ser interpelado, no produce ninguna respuesta pertinente. Lo que la gente tiene que entender, y tiene que entender de una vez, es que los problemas no se van a resolver por acción de terceros, sino por la intervención, involucramiento y participación de toda la sociedad. Y que para eso debemos involucrarnos en cada uno de los temas esenciales. Debemos conocer cuáles son cada uno de los temas esenciales. Y para eso no hay duda de que hay un concepto que está clarísimo, que viene repitiendo Kovalov hace rato, y que lo traigo a colación, y es el poder usa la legislación para sus propios fines, en vez de usarla para los fines sociales o fines comunitarios. Es decir, la ley se ha puesto al servicio del poder y no el poder al servicio de la ley. Y esto es muy evidente en Tucumán, donde nos encontramos con que no hay ley de ética pública, no hay ley de acceso a la información pública, no hay reforma política adecuada. Son 3 cosas fundamentales. Se puede decir que hay muchísimas cosas más de las cuales vamos a hablar, pero ahora nos vamos a limitar a estas 3 cosas esenciales. ¿Por qué no hay ley de ética pública? ¿Por qué no hay una ley de acceso? ¿Y por qué no hay una reforma política? Porque no le conviene a ellos, porque no le conviene a la casta política que sea apoderado del poder, nos han arrebatado el poder, nos han arrebatado el gobierno, y únicamente legislan para sus propios intereses y sus propios beneficios, omitiendo aquellas leyes que son buenas para la sociedad y que no les conviene a ellos. En una apotegma o en una fórmula clarísima que quiero sintetizarla, lo que es bueno para la sociedad no es bueno para esta casta política. Al revés, lo que es bueno para esta casta política no es bueno para la sociedad, es malo para la sociedad. O no es bueno que la sociedad tenga gobernantes sujetos a reglas de ética pública inclaudicable, a presentación de transparencia, a que pueda acceder a la información de cómo se maneja el recurso público y a que haya una profunda reforma política que establezca un sistema electoral razonable, que elimine este festival un festival horrible de acople, de candidatos encubiertos y que han llevado a desnaturalizar el sistema de partidos y el sistema de la representación. Mientras el gobierno, la casta gobernante maneja la caja maneja el dinero mal habido, eso maneja el clientelismo, la prebenda, maneja los ejércitos de sicarios que han sustituido a la militancia, y en consecuencia eso traduce en menor democracia, menor república y mayor sostenimiento de la casta política. Bueno, esto básicamente quería como introducción, ¿no? De allí, porque quería decir a la gente que no es algo que está en la estratosfera, que es abstracto, es un derecho que nos interesa a todos. Estos derechos que no estamos ejerciendo posibilita que ellos abusen de sus no derechos, porque lo que es bueno para la sociedad es malo para ellos. Y es bueno para la sociedad una ley de acceso a la información pública, una transparencia, una rendición de cuentas periódica, pero es malo para ellos porque tienen cosas que esconder. ¿Comprende, Máximo? Totalmente. Bueno,
siguiendo un poco el razonamiento tuyo, yo viendo desde el periodismo, justamente lo que tiene que ver con eso, el periodismo trata de transparentar lo que a la política le molesta. Definición, digamos, una definición del periodismo, si no, lo otro es publicidad. Y yo veo que, digamos, siguiendo un caso de un chico que es Aristarán, que es un chico que desarrolló un portal de noticias que se llama Gasto Público Bahiense, que ganó un montón de premios, el chico, digamos, decía que toda la información estaba en la web y que lo único que él se dedicó es a clasificarla y a cruzarla. Creo que nosotros llevamos 20 años de atraso respecto de ese proyecto de este chico, porque lo que hizo la política, lejos de querer transparentar, al contrario, se generaron cada vez más sistemas para ocultar. O sea, hoy el Tribunal de Cuentas, lejos de transparentar el gasto de Tucumán, de la política y de todos los poderes, lo que está haciendo es ocultarlo. Entonces, viendo por ahí de dónde viene la intención esta del oscurantismo, yo creo que es todo el sector, no hay un sector, sino que a los políticos les queda cómodo esta situación, ¿no? No sé vos, Rodolfo, ¿cómo lo ves? A mí me gusta a veces desdramatizar, digamos, las cuestiones de las concreciones legislativas, porque, a ver, nosotros hemos tenido leyes que decían que aseguraban la intangibilidad de los depósitos en dólares, y cuando llegó la crisis esa ley no sirvió de nada, a no ser que nos haya servido a algunos abogados para hacer algún amparo con el corralito. Es decir, nosotros en ese sentido hemos asistido a la muerte del derecho positivo, es decir, el derecho positivo que es la garantía de todo, esa idea de nomocracia. Es decir, no somos un gobierno de hombres, sino de leyes, porque las leyes nos dan garantías a todo. En la Argentina, bueno, es bastante relativa. Tenemos, por un lado, inflación legislativa de muchísimas cosas que podrían no ser leyes, y por el otro lado, como señala un poco la consigna de hoy, digamos, hay vacíos legales de cosas muy importantes. Las que mencionó Toledo, digamos, a mí me parecería importante en todo caso señalar la reforma política que ha mencionado, digamos, donde evidentemente son andamiajes jurídicos que funcionan y algunos dan una respuesta satisfactoria y otros no. A mí me gusta, digamos, para llevar el tema al tema del acceso a la información, muchas veces, no solo, digamos, en la lectura de los instrumentos internacionales, muchas veces en la jurisprudencia internacional, aparece muy ligada a las cuestiones relativas al acceso a la información pública con las cuestiones del derecho a la libertad de prensa, digamos, porque indudablemente, si bien es cierto, significan cuestiones sustancialmente diferentes, porque hay un derecho, si se quiere, individual o personal a este acceso a la información pública, que trasciende lo que pueda ser el quehacer de una redacción o de una empresa de prensa puramente. Me parece que, digamos, que hay que darle una dimensión instrumental. Mire, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la libertad de prensa en los cursos de Derecho Constitucional de la facultad, siempre la definimos como una libertad preferida, es decir, una expresión muy vieja. Pero ¿por qué la libertad preferida? Digamos, cuando nosotros estudiamos que los derechos se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, decimos, bueno, eso significa que todos los derechos se pueden reglamentar, pero hay un derecho que es muy particular, que es la libertad preferida de la Constitución y que es la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque precisamente esa libertad, ese derecho, permite la generación de las convicciones individuales que hacen suponer que cuando uno vota, vote informado, vote convencido, vote por algo mejor, digamos, y eso me parece que el acceso a la información pública, al menos, digamos, para no teorizar, pero sí tratar de abrir a lo que pueden ser la parte más de un diálogo, a mí me parece que es muy importante en esto, digamos, si no solo Tucumán configura un pequeño lote de provincias que no tienen ningún instrumento legal para regular los requerimientos de información pública, pero suponiendo que usted diga, hay una ley nacional y peticionaré con la ley nacional mientras no exista una ley provincial, es decir, más allá de lo declarativo que significa ser una de las 5 de las 23 provincias, o bueno, contando, digamos, en fin, de la ciudad también autónoma de Buenos Aires, digamos que sería en todo caso como una suerte de papelón institucional. Me parece que es mucho más importante reseñar esta cuestión de ser un derecho que permite la información y en definitiva la vigencia esencial del sistema republicano.
Sartori suele tener una imagen muy interesante que dice el soberano, cuando se refiere al pueblo, si nadie sabe, no es un soberano, sino un rey de copa. Y esto me parece que debe ser, digamos, lo que tiña cualquier intento, o un intento de generar la modificación legislativa, o en definitiva de admitir los requerimientos de información pública hasta que haya ley. Recordemos que la inexistencia de una ley, conforme a la doctrina vieja de la Corte, de Siricot, digamos, la inexistencia de la ley no puede nunca impedir el ejercicio de un derecho constitucional, porque si no, la supremacía la invertimos y ponemos a las leyes por arriba de la Constitución, y esto no puede ser. Bien. Bueno, ¿quieres, Roberto? Te escucho. No, quería decirle al doctor Burgo, a Rodolfo. Sí. Rodolfo, estamos completamente de acuerdo. Pero vos ves la íntima relación que existe entre, vos lo acabas de decir, entre una ley de acceso a la información con la libertad de prensa y con reformas del régimen electoral. Es decir, todas estas cuestiones forman un solo combo perjudicial, la ausencia de estas cuestiones. En Tucumán, yo lo he dicho, hay una limitada libertad de prensa, menguada libertad de prensa. Me parece que el periodismo en su conjunto tendría que exigirle al poder que tengan la vigencia de las leyes básicas que hacen incluso a su profesión. Porque la libertad de prensa no solamente permite expresarse, sino permite que el individuo conozca distintas alternativas y forme sus convicciones con respecto al voto. Y si no forma eso, no va a ser nunca libre. Si no es libre, no puede emitir un voto libre. Y esto nos lleva a esta vigencia de un fraude estructural permanente en el cual estamos sumidos. Porque al no haber la conformación de un verdadero régimen republicano y democrático en su ejercicio, tampoco hay posibilidad de constituir ciudadanos capacitados desde el punto de vista de su libertad, y desde el punto de vista del conocimiento previo y de la selección de ofertas que haga, para escoger sus preferencias electorales. Y en consecuencia, esto ha sido aún más pasteurizado con el festival, decíamos, de acople y con un régimen electoral tramposo e incumplido que tiene la Constitución de la provincia. Rodolfo, entonces, ahí creo que tenemos que ahondar, porque la gente tiene que entender, esto es adrede, esto es doloso, por decirlo de alguna manera. No dan los instrumentos, no dan las leyes, no hacen las modificaciones que le combina a la sociedad para que crezca, para que pueda superarse, para que sea más libre y en consecuencia tenga mejoras de todo en sentido integral. No le dan porque no les conviene a ellos. Y ellos mantienen el juego chico y omisivo del sometimiento, de la sumisión, del manejo del pobrismo como una dialéctica política y un sistema electoral basado en la compra, en la cooptación, en la prebenda y en el clientelismo, que no estimula la libertad, sino que la anula. Rodolfo, ahí creo que debemos andar. Sí, yo, bueno, en el caso ustedes saben que yo tengo algunas responsabilidades de conducción en Canal 10 de Tucumán, que es una empresa estatal que es parte de la universidad y de la provincia de Tucumán, sin pretender ponerlo como un modelo, porque seguramente las críticas en los lugares que son como este, una sociedad privada, pero de accionistas públicos, la crítica corresponde a quienes están afuera, no adentro. Pero bueno, yo un poco lo que señala Roberto, nosotros hemos trabajado mucho en la cátedra, hemos tenido publicaciones, hay publicaciones muy señeras comentando la Constitución de 2006, de Luis Iriarte, de Carmen Fontán. Es decir, hace mucho tiempo que venimos de alguna manera batallando por esta pelea de ideas en donde, claro, sí, en Tucumán hay hay un escenario de naufragio de sus instituciones republicanas. Eso es una imagen de un artículo de Luis Iriarte, y yo creo que eso lamentablemente viene de la norma de base. De la misma manera que el derecho de acceso a la información pública es instrumental al conocimiento, digamos, lo decíamos por el Día del Saber, también me parece que Tucumán tiene un grave desajuste desde su norma de base. Recordemos que la Constitución de Tucumán digamos, tiene prácticamente un estigma en sus dos últimas reformas, tanto la del 90 como la del 2006, que han sido hechas prácticamente por un partido en soledad. La Constitución justamente aspira a ser el pacto más amplio del arco político, con una limitación muy clara o una indicación muy clara, que es limitar el poder. Entonces, en Tucumán hace mucho que está ausente eso.
Existe también una garantía institucional básica, que es la división de poderes, que aparece seriamente, digamos, en ese diseño de la Carta Magna que tenemos diluida, o por lo menos ciertamente limitada, y en consecuencia yo creo que desde ahí en adelante, digamos, las cuestiones institucionales indudablemente no tienen una cabida, digamos, apropiada en nuestra provincia. Ahora, por supuesto, uno diría, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Hay que reformar la Constitución. Y seguramente si uno piensa en esto, lo primero que piensa es que, Dios mío, ¿a dónde iremos? Porque lamentablemente desde la Constitución de 1907 ese texto solo ha empeorado con las sucesivas reformas. Entonces, bueno, uno por ahí necesita muchas veces entender que por ahí es necesario, más allá de que no sea oportuno, o este juego de valores que están indudablemente en juego cuando uno pone en reforma nada más y nada menos que la ley de leyes. Haciendo viendo de una lectura desde un poco, no tanto académico, sino más pragmático desde los medios de comunicación, y viendo cómo se vienen desarrollando los medios, cómo vienen evolucionando o involucionando los medios. Yo respeto mucho lo que estás haciendo, Rodolfo, en Canal 10, creo que es uno de los medios donde más voces hay, y eso me parece más que interesante. Pero creo que, digamos, el deterioro institucional, ustedes lo verán en términos de reforma de la Constitución, pero el deterioro institucional de independencia de poderes que se viene sufriendo en Tucumán en los últimos 2 o 3 décadas, tiene que ver con eso, o sea, cómo se han ido conformando, porque yo creo que en los 90 uno hablaba de que en Tucumán había una independencia del poder judicial, o había un grado de independencia del poder legislativo, pero hoy es como una sola. Hoy agarra el mando uno y los otros 2 poderes lo siguen, y incluso ahora el cuarto poder, que son los medios, digamos, por el deterioro económico de toda la actividad privada, también se ve un poco diezmado por esa necesidad de depender de las pautas oficiales. Entonces, ¿cómo de alguna forma, yo no digo que uno tenga que transparentar lo que reciben todos los medios, pero que para que sepa uno qué medio está, qué intenciones tiene el medio que uno está siguiendo, tiene que ver de qué se financia, ¿no? Y eso es lo que a mí me da un poco la intriga de saber a quién estoy escuchando cuando estoy escuchando un medio o un periodista. Y eso, por eso es que yo digo que tendría que haber de alguna forma, en el 2000 yo encabecé una serie de investigaciones que tienen que ver con un decreto contra la Fundación PIBE, contra Magritte, contra todo eso, que tenían que ver con que uno tenía acceso a información. Hoy toda la información esa está oculta. Yo creo que no hay nada de información. ¿Cómo, desde el punto de vista práctico, nosotros podemos generar alguna herramienta que nos permita a los medios conocer en qué se gasta los 9.000 millones que tiene de presupuesto la legislatura, por ejemplo? No sé. Sí, por eso, yo insisto, perdón Roberto, digamos que insisto digamos que en Tucumán hay un problema grave que deriva de la norma de base. A ver, yo no lo digo con satisfacción académica, sino lo digo con mucho dolor como tucumano, digamos, pero Tucumán tiene la peor constitución de todo el país, en orden a la casi grotesca acumulación de facultades en el Poder Ejecutivo digamos, y estableciendo que el compañero de fórmula del gobernador, digamos, preside el único órgano de control político, y además moldean, digamos, el tercer poder, como usted señala, es decir, es un problema institucional grave, pero que tiene que ver, vuelvo a decir, por ahí muchas veces como los cambios constitucionales son espaciados, la natural rigidez que tiene un texto constitucional aparece mediatizada por el tiempo, muchas veces las consecuencias uno no los ve en lo inmediato, pero los deterioros, las decadencias, sí aparecen con claridad desde algún lugar. Yo creo que Tucumán tiene fundamentalmente ese déficit estructural, digamos, en su norma de base. Y con respecto a lo que usted señala, a mí no me gusta huir las preguntas, digamos, que dicen, el canal tiene una pauta importante del gobierno de la provincia, mucho menos importante que el año pasado, digamos, ha disminuido muchísimo, entendible también, digamos, en una provincia que está atravesando, como todo el país, bueno, y gran parte del mundo, una pandemia tan particular. Este año la pauta de Canal 10 es prácticamente el tercio de lo que era el año pasado, digamos, hablando fuera de las fechas de elecciones, ¿no? No es mi intención, digamos, investigar los números. No, pero a mí me parece que cuando uno, digamos, cuando uno conduce un medio de estas características, digamos, tampoco puede dejar soslayado algunas situaciones. El canal, la pauta del gobierno le es muy importante, pero, digamos, hoy no significa, yo le diría, ni siquiera el 10% de los ingresos que corrientemente tiene el canal, es decir,
sí hace falta, y por supuesto que me encantaría que pusieran más pauta, pero el canal tiene que conseguir su destino más allá de los vaivenes propios del Estado, digamos, eso me parece sí. Con respecto a las herramientas, Máxima, que me he quedado ahí también, me parece que en Tucumán lo que está ausente muchas veces son, digamos, las organizaciones del tercer sector, digamos, las ONG, que puedan hacer activismo. Usted me señala, no hay ley de acceso a la información pública, y no hay, pero tampoco capaz que hay, como dice Toledo, requerimientos de información pública, porque haya o no haya ley, uno lo puede hacer los requerimientos, y en todo caso en eso, bueno, habrá que ver hasta dónde llegan, o si por ahí te niegan la información, bueno, hay que activar judicialmente y seguir persiguiendo. Siempre Yering, que es un autor que digamos que yo fundamentalmente lo conocí por las citas del doctor Toledo en aquellas brillantes clases donde estudiábamos la diferencia entre el corpus y el animus posesorio, y Yering tiene un libro extraordinario, muy chiquitito así, que se llama La lucha por el derecho, ¿no? Y Yering ahí dice, lo que arraiga a los pueblos con su derecho no es la costumbre, sino la lucha. Es decir, el derecho nunca está satisfecho, sino que hay que buscarlo, hay que conseguirlo, hay que lucharlo para poder tenerlo. Bueno, desde ese punto de vista, un poco la intención con Roberto es generar este espacio como si fuese parte del tercer sector, que es Ágora, que es de donde pretendemos empezar a ocupar un espacio y a generar agenda de temas que tengan que ver con el interés de la sociedad, o por lo menos ponerlos en agenda, ¿no? Roberto, te dejo... Sí, yo como siempre, sin más, después de la palabra del doctor Burgo, que han sido muy precisas, realmente. Bueno, les mando un gran abrazo. Máximo, la gente debe saber que las cosas no se cambian solas, sino que se empeoran solas, porque las cosas cada en beneficio de unos cuantos, no en beneficio de todos. Para que cambie la dirección tienen que involucrarse. Para involucrarse tienen que conocer. Para conocer tienen que ejercer sus derechos y tienen que asumirlo como un deber cívico. Tienen que entender que el derecho a la información no solamente es a pedido de requerimiento, sino que ya existe la obligación proactiva, es decir, el derecho proactivo del Estado y como obligación constitucional de informar. ¿Cómo puede ser el sufrido Luis Iriarte? Sigue Hola. Elemental de cuál es la plantilla y la nómina y las remuneraciones del personal de uno de los poderes del Estado, que están subvencionados por nuestros impuestos, por los impuestos de la sociedad. ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser que tengamos que someter a la ciudadanía a semejante vía crucis, cuando eso debería estar ya a disposición de cualquier ciudadano en la web? ¿Comprende, Máximo? Esto es lo que quiero saber. Entonces, exijo a la gente que reaccione, le exijo que abra los ojos, le exijo que tome la decisión de ejercer, que lo tome la decisión como un deber, de ejercer este derecho como una obligación diaria, ciudadana, en beneficio de todos. Bueno, muchísimas gracias. Eso que tenemos algo para preparar algún documento más que interesante. Y bueno, es iniciar un conversatorio y empezar a plantear estos temas, y bueno, seguro lo voy a volver a invitar a los dos. Bueno, Roberto, cuando usted quiera, Máximo, vos sabés que sí, vos muy bien. Tengo un gran afecto por vos, nos conocemos hace mucho, y además, bueno, lo que pueda hacer ayudar en esto, estoy a disposición. Además que me junté con el negro, para mí es un lujo. Bueno. Igualmente, Rodolfo, nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por la cita de Yeri, doctor, que esas cosas son invalorables, eso uno aprende, y por ahí hay un gil escuchando la clase que dice, mira eso que ha dicho, yo me voy a poner a buscar dónde está el librito ese. Lo voy a poner. Qué lindo. Bueno, sí. Un gusto entonces. Gracias, negro, por eso. Gracias, bueno, Máximo. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego.